Hola, soy Roberto Rodríguez y arrancamos aquí en FM Mundo Live con el mundo en 7 días. Hoy hablamos sobre los nuevos negocios. El año ya se acaba y la gente está pensando qué hacemos de cara al 2024. Emprender, hacer un nuevo negocio, hacia dónde, en qué área, de qué manera, cómo está la situación actual. Hoy hablamos con un experto sobre este tema. Es Aldo Salinas, director del MBA de la Escuela de Negocios de la UDLA. Será nuestro invitado hoy aquí en el mundo en 7 días. Arrancamos ya. Lo habíamos anunciado, un nuevo año empieza y con el nuevo año vienen los nuevos deseos, los nuevos anhelos, las nuevas ganas, los nuevos ímpetus, como que nos reseteamos. Decimos que vamos a empezar ahora sí con pie derecho y vamos a emprender, vamos a hacer un negocio. Ecuador, al igual que muchas economías latinoamericanas, se fundamentan en esto, en el emprendimiento, en generar a través de nuevas ideas, nuevos negocios. Para eso hemos invitado hoy a Aldo Salinas, es director del MBA de la Escuela de Negocios de la UDLA, para conversar justamente de este tema. Aldo, muchísimas gracias por atender esta invitación. Roberto, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. A ti al contrario, y la pregunta es esa. Empezamos a hacer nuevos negocios en un país con una economía cambiante, vamos a ponerlo de esa manera, donde nos cambian las reglas del juego cuando estamos recién aprendiendo a jugar. Eh, ¿Cuáles son tus primeras sugerencias de cómo, de cómo sentar bases sólidas para hacer un nuevo negocio de cara al próximo año? Y como tú lo dices, son momentos complicados. La economía no despega. Tenemos una economía que podríamos decir que está en recesión, ¿sí? Que desde hace algunos años no logra generar tasas de crecimiento económicas altas y sostenidas. Pero lo sorprendente es que justamente hay dos periodos en donde el emprendimiento incrementa. Ya sea cuando la economía está en expansión, porque obviamente hay más oportunidades de negocios, la gente tiene más ingreso y por lo Ujú. tanto hay más oportunidades de hacer negocios, pero también cuando hay momentos de crisis, porque en momentos de recesión, en momentos de decrecimiento económico, obviamente las empresas, el empleo formal se resiente, las empresas contratan menos gente, incluso despiden gente, y el costo de oportunidad de las personas para emprender se reduce porque obviamente hay muchas personas que de pronto tenían una idea de negocio que querían emprender, pero dado que tenían un empleo, dado que tenían un salario, se aferraban obviamente a ese empleo, a ese salario, pero una vez que de pronto pierden su empleo, la cosa se complica, es como que esas ideas que estuvieron incubando por ahí, esa idea de negocio, comienza a tomar fuerza y es una buena oportunidad para llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, en momentos de recesión, es una buena oportunidad para emprender, ¿sí? Dado que tu costo de oportunidad cae con respecto al empleo formal, pero obviamente es más complicado llevar a cabo tu emprendimiento porque obviamente estás en una economía en recesión, tienes que competir con otras empresas o otros negocios ya establecidos que ya tienen años en el mercado. Entonces, sí implica que tienes que tener una estrategia de negocios distinta. En torno a eso, te pregunto, ¿cómo ves tú los sectores que podrían desarrollarse? Es decir, al igual que hay épocas, en el caso, voy a poner del agro, donde se cultivan determinados productos, en el caso de la generación de empresa, hay sectores que tienden a desarrollarse más. ¿Cuáles son los sectores en los cuales tú ves que debería impulsarse o potenciarse el crecimiento en el país? Bueno, a nivel ya macro, a nivel general, yo creo que donde hay mayores oportunidades, dado que tienes un mercado interno que está deprimido, es el sector externo. Obviamente no es Ok. fácil entrar al sector externo, implica, necesitas un tamaño un poco más grande, es decir, las microempresas son más complicadas de entrar a este sector, pero ya si ya hablamos de oportunidades de negocios en general, el sector externo es un buen sector y sobre todo en la economía ecuatoriana se están identificando mercados nicho, productos agrícolas, Ya, ¿sí? Dirigidos a mercados nicho, ok. ¿sí? A frutas exóticas que existen en nuestro país, ¿sí? Entonces, este tipo de productos, ¿sí? Actualmente están siendo muy apreciados en los mercados
los mercados internacionales. Entonces, el sector de exportación o el mercado externo me parece que es un sector bastante interesante, dado que internamente la economía no está pasando por sus ¿Cómo mejores ves, momentos. cómo ves el tema del desarrollo? Es decir, muchas de los emprendimientos, de las pymes, están enfocadas en servicio. ¿Cómo ves tú el tema del desarrollo, por ejemplo, tecnológico? Hoy donde se habla mucho del tema de las automatizaciones de procesos, el tema de la inteligencia artificial y demás. Hay una buena oportunidad porque actualmente, obviamente, la mayoría de empresas nuestras todavía siguen operando en un modo analógico, si se quiere, cuando ya estamos en una era digital. Entonces, las oportunidades de digitalización, de automatización de procesos, de exploración de nuevos canales, por ejemplo, que las empresas usen canales digitales y de que incorporen tecnología en sus productos y servicios, es todavía una área que está creciendo de a poco, no está creciendo al ritmo que uno esperaría. La tasa de adopción tecnológica siempre es menor en los países en desarrollo respecto a los países desarrollados, pero son oportunidades sobre todo que surgen para las personas que están relacionadas con el sector tecnológico, por ejemplo, a gente que viene de la ingeniería, ¿no? Que podrían emprender, podrían desarrollar emprendimientos tecnológicos que provean de servicios tecnológicos a las empresas que ya empiezan a sumarse a estos procesos de transformación tecnológica, a estos procesos de digitalización y sobre todo usar la economía digital. Por ejemplo, las empresas cada vez más utilizan el marketing digital. Ujú. Entonces, esto también es una oportunidad para que emprendedores tecnológicos, sobre todo de la ingeniería, ¿sí? Puedan ingresar al mercado, ¿no? Y es una buena oportunidad para los jóvenes, ¿sí? Que son quienes están más relacionados con el mundo digital. Ahora, dentro de esto, ¿qué tan fácil o difícil ves tú la estructuración de una empresa, de poner una empresa formal más allá de trabajar con un RUC personal, sino la estructuración? Hoy, ¿qué tan complejo es el poder formalizar un emprendimiento? Bueno, si vemos los datos, lamentablemente en el Ecuador hay datos del Banco Mundial que miden esto de cuántos días toma abrir una empresa, cuántos trámites se necesita para abrir una empresa, y lamentablemente Ecuador está a la cola, ¿sí? Es de los países en donde más días toma abrir una empresa, en donde más procesos existen, en donde hay una descoordinación entre los diferentes organismos públicos. El Ejecutivo te pide unos papeles, el municipio te pide otros papeles, entre ministerios te piden distintos papeles. Entonces, sí, la tramitología no ayuda, la verdad que no ayuda y es algo en lo que tiene que trabajar el gobierno porque se supone que hay muchos costos de transacción en la economía. Es decir, el emprendedor tiene que estar desperdiciando su tiempo en este tipo de cosas cuando debería estar enfocado en entender a sus consumidores y en construir una propuesta de valor sólida, pero invierte mucho tiempo en estar obteniendo este tipo de permisos. ¿Sí? Así que sí tenemos que decir que los emprendedores, lamentablemente, el entorno regulatorio no les ayuda mucho. Se han dado pasos, obviamente. Algunas instituciones públicas intentan, ahora que se habla esto de gobierno digital, intentan Ujú. automatizar procesos, pero muchas veces incluso esta automatización lleva a hacer más engorrosos los procesos. También hay figuras nuevas legales, por ejemplo, hay nuevas figuras de empresas personales, ¿sí? Es decir, que ya no necesitas tú en la superintendencia de compañías simplemente formar una empresa de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, sino que ya existen formas más simplificadas, Ujú. formas legales más simplificadas de crear una empresa. Entonces, sí, lamentablemente el entorno no ayuda, pero si tienes una buena idea, me parece que vale la pena que internalices esos costos y que intentes, a pesar de esos costos de transacción, llevar tu idea al mercado. Y quiero concluir nada más, aprovechando de tu conocimiento con una cosa, y lo tomo de lo que tú estabas diciendo, es decir, para generar una empresa, un negocio, hay varios factores. Tú puedes encontrarme alguna fórmula rápida, es decir, facilito, rapidito y al instante de qué hacer para construir una empresa, hablando, por ejemplo, de la propuesta única de valor, es decir, muchas veces vemos que el de al lado vende celulares, queremos vender celulares. El de al lado vende enchufes, vamos a vender enchufes. El de al lado siembra rosas, yo también siembro rosas. Es decir, es un tema donde
muchas veces nos olvidamos de encontrar esa propuesta única de valor que nos diferencia en el mercado y nos lleva adelante. ¿Tienes alguna fórmula sencilla para el emprendedor que la pueda poner en práctica o al menos testear su idea o su proyecto tratando de minimizar las posibilidades de fracaso en el mercado? Sí, a ver, los emprendedores obviamente si ingresan al mercado, a una industria en donde ya existen otras empresas, va a ser muy difícil que compita en costos, ¿sí? Porque obviamente las otras empresas ya tienen años en el mercado y han aprendido cómo funciona el negocio, entonces le va a ser muy difícil competir en costos. La mejor forma o la mejor estrategia que puede hacer que puede intentar un emprendedor es diferenciación, es decir, que su producto se diferencie de la competencia. Para esto lo que tiene que hacer es primero identificar bien su segmento de mercado y luego tratar de entender los problemas que intenta resolver este cliente, ¿sí? Es decir, tratar de identificar lo que se llama los pain points, puntos de dolor. Es decir, las actuales soluciones no están resolviendo adecuadamente los problemas de esos clientes. Justamente ahí es donde hay oportunidades para los emprendedores, en tratar de identificar esos problemas que actualmente no están siendo resueltos adecuadamente por las soluciones actuales. Entonces, ahí es tratar de hacer una investigación de mercado, tratar de entender a los problemas, las necesidades de ese segmento de cliente, es el primer paso, lo primero que debería invertir, el tiempo y dinero, poco dinero que debería invertir el emprendedor, en tratar de entender un problema y luego idear una solución que resuelva ese problema en el mercado. Creo que muchos emprendedores lo que hacen es no tomarse el tiempo para investigar a su segmento de clientes, creen que ya lo entienden a su cliente, creen que ya tienen una solución que va a resolver el problema del cliente y no le invierten tiempo en entender los problemas del cliente. Si las personas se concentran primero en entender los problemas del cliente, hablar con los clientes, entrevistarlos, observar sus comportamientos, preguntarles y luego a partir de esa información, idear una solución que resuelva ese problema, entonces los riesgos, va a minimizar el riesgo de falla. La otra también es no ir al mercado arriesgar demasiado dinero al inicio, ¿sí? Sino que ir con una mentalidad más bien de aprendizaje, ¿sí? Testear esto en innovación, en emprendimiento, se llama ir con un producto mínimo viable, es decir, todavía con un producto con unas características mínimas y luego comenzar a probar ese producto con el cliente, recibir feedback, recibir retroalimentación y de esa información, de esa retroalimentación, comenzar a mejorar el producto. Y solo cuando observe que en realidad su producto encaja con las necesidades del cliente, sí comenzar a invertir más dinero en su emprendimiento. Entonces, una clave sería empezar pequeño y conforme va aprendiendo y va mejorando su propuesta de valor, invertir más dinero, ¿sí? De esa forma, entonces, si falla pronto y barato, ¿sí? Y barato, Ese es un poco, claro, claro. exactamente. Es que al final del día es el costo del aprendizaje, ¿no? Es parte del costo del Exacto. aprendizaje de poder ir evolucionando. Aldo, te agradezco muchísimo por tus criterios muy válidos. Esperamos voy a aportar a nuestra audiencia con consejos y con sugerencias que puedan ser extremadamente constructivas en favor de enfrentar el nuevo año con nuevos emprendimientos. Aldo Salinas, director del MBA de la Escuela de Negocios de la UDLA, gracias por tus valiosos criterios una vez más. No, a ti, Roberto. Un gusto haber estado acá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día.